Bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda sesión, esta sesión en la que Mario Alfredo Hernández nos va a presentar la plática, ponencia, filosofía política y discapacidad, una crítica a la construcción capacitista del sujeto moderno de derechos. Y les voy a presentar brevemente a Mario, casi que en este espacio diría que no necesita presentación, pero de todas maneras es importante como recordarlo. Mario Alfredo Hernández Sánchez es doctor en Humanidades con especialidad en Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras y del posgrado interinstitucional en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y del Cuerpo Académico Justicia Internacional, Contextos Locales de Injusticia y Derechos Humanos. Ha publicado capítulos en libros colectivos y artículos especializados sobre filosofía de los derechos humanos y la democracia, no discriminación e inclusión social, memoria, narración y justicia transicional. Es autor del libro El reverso de la igualdad, 6 ejercicios de reflexión filosófica sobre discriminación de 2022 y coordinador de los volúmenes colectivos Los derechos sociales desde una perspectiva filosófica de 2017 y finalmente 11 años de un nuevo paradigma de derechos humanos para México, reflexiones interdisciplinarias sobre la reforma constitucional del 2011, que también se publicó en 2022. Y nada más antes de cederle la palabra a Mario, queríamos comentarles, Mario, tanto Mario como yo, que nos aceptaron el segundo año de continuidad de nuestra estancia postdoctoral, por lo cual pues vamos a seguir coordinando y dándole impulso a este seminario, que creemos que tuvo una sesión inicial como muy provechosa y creemos que se va a ir fortaleciendo cada vez más. Digo esto, sobre todo para quienes estaban preocupados de que no les tocara exponer, bueno, pues ya esa preocupación que se disuelva porque tenemos todo un año, por lo menos, para seguir como impulsando este espacio. Entonces, pues acá seguiremos. Sin más, le cedemos la palabra al doctor Hernández. Muchísimas gracias, Octavio, y muchísimas gracias a mis colegas, a las y los estudiantes del posgrado y a otras personas interesadas en este seminario que, como decíamos la sesión pasada, pues su principal objetivo es compartir, socializar las líneas de investigación que trabajamos, quienes integramos el núcleo académico básico de este posgrado. En este sentido, pues yo quiero compartir con ustedes el día de hoy la que es mi línea de investigación principal. Ahora que pasó la evaluación del SNIC, a varios y a varias de nosotras nos tuvo muy ocupados hasta hace una semana, pues uno hace una síntesis, veíamos, y bueno, yo en mi caso veía como mi interés fundamental en los últimos 10 años, que han sido los derechos humanos desde una perspectiva filosófica, pues me ha llevado a colocar, o más bien a hacer evidente la colocación en el núcleo normativo de su paradigma contemporáneo, el paradigma contemporáneo de los derechos, este derecho fundamental, pero de una formulación muy tardía, apenas después de la segunda mitad del siglo XX, el derecho a la no discriminación, y luego he ido especificando pues el trabajo respecto de ciertos sujetos, respecto de ciertas identidades sobre las que recae la discriminación, particularmente las personas con discapacidad. Creo que hoy vivimos una paradoja, y siempre lo repito en espacios académicos, ¿no? Creo que nunca habíamos tenido una discusión política social tan amplia sobre las desigualdades, los agravios históricos y las maneras de remontarlos, pero la paradoja es que nuestra discusión parece haberse movido de eje, ¿no? Parece que la discusión que hasta hace algunos años estaba referida a el paradigma de los derechos hoy ocupa otras coordenadas que, bueno, corresponde a la comunidad académica y, bueno, a la ciudadanía evaluar su idoneidad, pero creo que en el caso de la discapacidad se nos revelan varias cuestiones sobre esta paradoja
de los derechos como un paradigma contemporáneo que se ha ido engrosado, y es un tema que, por ejemplo, Octavio y a mí nos interesa mucho, que se ha engrosado, se ha fortalecido en diálogo con los movimientos sociales y la ampliación de la medida de la justicia que ellos tienen. Entonces, hoy decidí presentarles esta exposición que he titulado Filosofía Política y Discapacidad, una crítica a la construcción capacitista del sujeto político moderno, y también es pues una manera también de aclararme a mí mismo desde dónde estoy hablando sobre este tema de la discapacidad y someter a crítica algunas de estas ideas. A mí siempre me gusta proceder, digamos, de una manera muy analítica y cuidadosa, y por lo tanto creo que el día de hoy podemos trabajar a partir de 5 preguntas que plantearé y para las que iré buscando, planteando algunas claves de respuesta. Entonces las menciono rápido y bueno, voy desgranando cada una de ellas. Mi primera pregunta es, ¿por qué la discapacidad ha sido muy tardíamente un tema legítimo en la agenda de la filosofía política? ¿Por qué parecía que este tema, bueno, mi formación, como mencionó Octavio, es la filosofía política, esto que en el mundo anglo se denomina la teoría política, que no es necesariamente una abstracción respecto del mundo tal y como existe, sino un intento, creo, por aclarar conceptualmente algunos de los vocabularios y algunos de los conceptos que utilizamos en nuestra discusión sobre los temas más importantes, en este caso sobre la desigualdad y los derechos. Y aquí mi primera pregunta es ¿por qué la discapacidad ha sido tan difícil de localizarla como un tema de interés para la filosofía política? La segunda pregunta que quiero responder con ustedes es acerca de el carácter aparentemente autoevidente de la noción de discapacidad y cómo el modelo social de la discapacidad, que es una de las grandes conquistas civilizatorias que por lo menos desde la década de los 70 del siglo pasado se ha venido configurando, pues nos ha dado unas ciertas coordenadas de derechos humanos para identificar a la discapacidad. Pero claro, como todo paradigma, pues requiere de una cierta crítica y requiere también de irse afinando en diálogo con la propia experiencia de las personas con discapacidad. Cuando yo trato de situar a la discapacidad como un tema de reflexión de la agenda de la filosofía política, he recurrido pues a distintos filósofos, filósofas, particularmente a Marta Nussbaum y a otros, pero en esta ocasión quiero, y aquí planteo mi primera pregunta, perdón, mi tercera pregunta, quiero recuperar la obra de Carol Pateman, esta filósofa feminista que en 1985 publica este libro, El contrato sexual, que es una crítica radical a la política contractualista moderna y la manera en que excluye de origen a las mujeres. Me parece que esta crítica radical, no exenta de problemas argumentativos, pero que va al corazón de la misoginia y el carácter patriarcal de la política moderna, esta crítica de Carol Pateman me permite echar luz sobre la situación de exclusión de origen tanto teórico como práctico, de las personas con discapacidad. Por ello, mi tercera pregunta es, ¿en qué consiste la crítica de Carol Pateman hacia el contrato social y la exclusión originaria de las mujeres? Luego, ya en un ejercicio de hermenéutica, espero no demasiado excéntrico, trato de situar los hallazgos de Carol Pateman, los hallazgos críticos en relación con el contrato social y el planteamiento de un contrato sexual, para identificar lo que yo denomino, bueno, no solamente yo, sino una tradición muy reciente, pero que, por ejemplo, Stacy Simplican, esta filósofa inglesa, ha utilizado el término de el contrato funcional por analogía con el contrato sexual para hablar de esta situación de exclusión de origen de las personas con discapacidad. Por ello, mi cuarta pregunta es, ¿cuál es la relación entre el contrato sexual planteado por Carol Pateman y lo que aquí denominamos el contrato funcional? Y finalmente, la quinta pregunta es una pregunta crítica respecto del legado de Carol Pateman. Y la pregunta es si es posible asimilar la crítica de Pateman hacia el contrato social al lenguaje de los derechos. Para decirlo de una manera coloquial, la crítica que hace Pateman a la política moderna parecería tomar esta figura que se dice, hay un dicho, ¿no? Que dice que a veces tiramos al niño con todo y el agua sucia
de la bañera, ¿no? Bateman acaba concluyendo que parece que es imposible de reformar el espacio político moderno porque es un espacio misógino de origen y que ella lo que propone son modelos de sociabilidad alternos. Yo creo que no sería tan radical en mi crítica al contractualismo. Sí creo que tenemos que asumir esta tarea de asimilar estas críticas a la construcción de la persona con discapacidad como una persona no política, asimilarlas al lenguaje de los derechos, pues lo que está en juego son precisamente su calidad de vida, su seguridad humana y pues todos los elementos del Estado Democrático de Derechos que asociamos con el paradigma garantista. Entonces, rápidamente estas son las preguntas que me propongo responder a lo largo de esta sesión. Entonces, empiezo con la primera. Si la discapacidad puede ser un tema de la agenda de la filosofía política. Y aquí tengo que decir que, pues, la acreditación de la discapacidad en el campo de la filosofía política ha sido una cuestión compleja y demorada. Y la razón fundamental, para decirlo rápidamente, es que existe una construcción unidimensional y capacitista. Ahorita veremos con qué nos referimos a este paradigma de discriminatorio. Ha habido una construcción unidimensional y capacitista de la racionalidad, de la cooperación y del sentido de la justicia, que son los elementos fundamentales del contractualismo moderno. Hemos excluido del contrato social, les hemos pensado como personas no políticas, incluso a veces como no personas, como no ciudadanos. Hemos excluido a las personas con discapacidad del contrato social y también de los acuerdos que podemos reconocer como libres e igualitarios. Recordemos que el contrato social es una figura heurística, no es una figura histórica, no tuvo nunca, no hay un grado cero de la civilización que el contrato social permita reconocer, pero lo cierto es que es un dispositivo filosófico que nos permite reconocer la razón de ser de la política y, en consecuencia, nos permite saber cuándo la lealtad política está justificada hacia un cuerpo normativo que, pues sí, garantiza las libertades, pero que también del otro lado restringe esas mismas libertades, ¿no? Al estar excluidas las personas con discapacidad del contrato social de origen, también parece que ellas son incapaces de hacer acuerdos que podríamos reconocer como libres e iguales. Solamente lo menciono de manera anecdótica, pero por ejemplo Hobbes en el Leviatán habla de el lunático como la persona en cuyo corazón no puede albergarse un sentido de la justicia. John Locke en el ensayo sobre el gobierno civil se refiere al idiota como alguien en quien coexisten, fíjense, la fragilidad de los niños y la necedad de los ancianos. Esos son, pues, de siglo, el contractualismo en su primera formulación moderna, pero también John Rawls, ya en el siglo XX, establece que el límite para reconocer el umbral de la personalidad moral lo constituye lo que él denomina el incapaz mental. Cuando Rawls caracteriza esta capacidad de tener un sentido de la justicia e implicarse uno o una persona en los acuerdos justos de cooperación, señala que hay un límite y lo señala, fíjense en una nota a pie de página de manera como muy lateral, dice, todo esto es válido para todas las personas, menos para las personas con discapacidades intelectuales. Mi intuición es que creo la evolución de la racionalidad política moderna ha situado a la persona con discapacidad en el linde de lo humano. A la vez, como dice Foucault respecto de loco y la construcción de la locura en la época clásica, necesitamos a la persona con discapacidad la necesitamos primero lejos, ¿no? Para que podamos apuntalar el vínculo entre funcionalidad y normalidad que se ha convertido en una de las premisas del capitalismo, pero también la necesitamos cerca para mostrar que la pérdida de los derechos y la institucionalización, es decir, apartar a la persona en espacios médicos, espacios terapéuticos, espacios de rehabilitación donde los derechos son suspendidos incluso de manera violenta, tanto la pérdida de derechos como la institucionalización, pues parecen ser el resultado espontáneo de caer del árbol de la productividad por causa de una diversidad funcional. Decía que muy recientemente, creo yo a partir de la década de los 70 del siglo pasado, y no es casual que coincida esta fecha temporalmente con el surgimiento y la consolidación
del modelo social de la discapacidad. A partir de la década de los 70 del siglo pasado, distintos filósofos como Ronald Dworkin, como Jeremy Waldron, Martha Nussbaum, Eva Kittais, Laura Taylor, Theodor Ladenov, que es uno de los filósofos para mí más estimulantes. Él es húngaro, ¿no? Y hace una aproximación fenomenológica a la situación de las personas con discapacidad. O también Tom Shakespeare, que es él mismo una persona con discapacidad inglesa. Él hizo a inicios de este siglo el primer informe sobre el estado de los derechos de las personas con discapacidad a nivel mundial por encargo de Naciones Unidas. Todos ellos son filósofos, son filósofas que se han ocupado de la discapacidad. No obstante, creo que siempre que los filósofos, que las filósofas tratamos de hacer una incursión en lo social, a veces pecamos de una mirada demasiado intelectual, y creo que en estos colegas hay un predominio de la discapacidad intelectual y del modelo social que sí permite tematizar políticamente la agencia y la capacidad de ética de las personas, pero que olvida otras formas de discapacidad, la física, la motriz, la sensorial, la múltiple, ¿no? Etcétera, etcétera. Y también se olvida del problema del cuerpo. De hecho, mi crítica hacia estos filósofos es que efectivamente, al tomar partido por el modelo social de la discapacidad y centrarse en el entorno, se olvidan del cuerpo, del dolor que éste puede llegar a experimentar en los cuerpos de las personas con discapacidad. Al interactuar con el mundo, pues lo hacen de una manera que puede resultar dolorosa para ellas. Y me parece también que muchas de estas aproximaciones, Marta Nussbaum en ello es muy claro, este sesgo demasiado intelectual, pues no se alejan de la idea de la experiencia de la diversidad funcional como algo fallido o negativo que tiene que ser superado. Parece que estos abordajes filosóficos tradicionales se esfuerzan por mostrar que la normalidad, y fíjense lo que digo de una manera tan fuerte, ¿no? Se esfuerzan por mostrar que la normalidad radica incluso en las personas con discapacidad. Entonces yo más bien creo que si tenemos que articular una mirada filosófica sobre estos temas, tendría que ser en breve para pensar reflexivamente sobre la persona con discapacidad como una unidad de cuerpo, de razón y de derechos. Paso aquí ahora a mi segunda pregunta, sobre si la noción de discapacidad es autoevidente. El trabajo de filosofía política pues tiene que enfrentarnos con esta tarea de clarificación conceptual y con esta tarea de observar como categorías no evidentes, cosas que las otras disciplinas dan por sentado, ¿no? En este sentido, parece que existe una noción autoevidente sobre quién es una persona con discapacidad y en qué se parece o en qué se diferencia de la población con funcionalidades correspondientes al promedio estadístico. Pensamos que las personas con discapacidad son reconocibles por sus dificultades para la movilidad, para la percepción del entorno, para la comprensión y para la interacción social. Estas dificultades pueden aparecer, como ustedes saben, en el curso de la vida, por accidentes, por envejecimiento o incluso por afectaciones a la salud mental como resultado de la precariedad laboral. Fíjense, antes de la pandemia de COVID-19, la OMS decía que en México la discapacidad que iba a tener un incremento más importante era la discapacidad psicosocial, precisamente por dos elementos, por la violencia, por el ambiente de violencia que estamos viviendo y por esta precariedad laboral que pues nos coloca en lo cotidiano y a veces no de manera percibida una angustia y un estrés que pues bueno va minando nuestras capacidades mentales e intelectuales. A lo que voy, colegas, es que las personas con discapacidad no se identifican, creo, de manera simple con una identidad, es decir, con una marca permanente de vida, tampoco con una condición, puesto que la discapacidad evoluciona, aparece o desaparece a lo largo del tiempo, y tampoco con una adscripción grupal. Hoy muchas personas, por ejemplo, las personas de la comunidad sorda, pues hay un grupo muy importante, sobre todo personas sordas muy jóvenes, que ya no quieren ser percibidas o nombradas como personas con discapacidad, sino como personas de un grupo lingüístico específico, que es el de la lengua de señas en sus distintas versiones.
Así creo surgen preguntas que cuestionan la existencia de una definición estática, espontánea y consensuada sobre lo que es la discapacidad, sobre todo si queremos escapar de ese consenso que se da desde la medicina, puesto que la medicina, que por supuesto queremos que las personas con discapacidad tengan garantizado el derecho a la salud, pero cuando la medicina toma el liderazgo en la definición de quién es una persona con discapacidad, pues ahí pueden surgir varias violencias y anulaciones de derechos en espacios como los de institucionalización, ¿no? Entonces, creo que definir una política de la discapacidad necesariamente va a implicar una epistemología de la funcionalidad. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad han sido construidas como el contraejemplo y el paradigma como el contraejemplo y lo contrario del paradigma de la racionalidad, la reciprocidad y la posesión de un sentido de la justicia que este contractualismo moderno ha establecido como rasgos fundamentales del ciudadano que posee derechos. Afortunadamente, la mirada sobre la discapacidad ha evolucionado desde un modelo de prescindencia que en épocas muy antiguas se pensaba que alejar a la persona con discapacidad no implicaba un daño a su dignidad, puesto que si ellas habían nacido apartadas de la normalidad, pues lo adecuado era sacarlas del espacio público. Platón apunta también de manera casi al vapor en la República, que no hay un nombre específico para las personas con discapacidad, porque tampoco hay un nombre específico para que ellas habiten, porque fuera de la polis, pues, todo es la barbarie. Ese es el lugar al que Platón asigna a las personas con discapacidades, bueno, particularmente intelectuales, pero nos habla de el fallo de origen de la política. Bueno, luego de esta mirada de prescindencia, como ustedes saben, viene el predominio del modelo médico de la discapacidad que a partir del auge de la ciencia y de la ciencia médica, sobre todo en el siglo XVIII, pues empieza a clasificar a las personas a partir de sus diversidades funcionales, ¿no? Si bien es cierto que se avanzó muchísimo en los acompañamientos terapéuticos y médicos, también es cierto que el médico, la enfermera, el cuidador, se constituyeron como autoridades que violentaban los derechos de las personas con discapacidad. Afortunadamente, los distintos movimientos a favor de la vida independiente del siglo pasado, a partir de la década del 70, como ya lo había señalado, pues empezaron a articular y a formar este modelo social de la discapacidad, donde la discapacidad aparece como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción, por eso es social, entre las deficiencias de las personas y las barreras físicas y actitudinales que evitan su participación plena en la sociedad y en igualdad de condiciones. Vean cómo, y aquí me conecto con lo que comentaba Octavio la sesión pasada, los movimientos sociales que van criticando las ideas de justicia y el lenguaje con el que se habla de los derechos y tratando de mostrar la manera en que este paradigma de los derechos tiene pues fallos de origen que deben ser corregidos, son estos movimientos a favor de la vida independiente los que fueron cambiando nuestra mirada sobre el tema al punto que durante la década pasada, la década del 2000 al 2010, constituimos como humanidad este instrumento que es la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que si bien ha sido criticado, ha sido revisado, yo creo que con justa razón, tanto por los académicos, las académicas, como por las propias personas con discapacidad y sus organizaciones, esta convención, pues el día de hoy constituye el más alto estándar de protección de los derechos de las personas con discapacidad. Ahora bien, les decía que a mí me interesa ver cómo la filosofía política, la teoría política, ha construido a la persona con discapacidad como contraejemplo de la racionalidad en la política moderna. Y ahora paso a mi tercera pregunta, casi estoy a la mitad de mi exposición. Y esta tercera pregunta es, ¿en qué consiste la crítica de Carol Pateman, esta filósofa feminista, hacia el contrato social y la exclusión que realiza la exclusión originaria que realiza respecto de las mujeres como una manera de pensar estos hallazgos críticos en relación con la discapacidad en un sentido distinto a como hace esta mirada demasiado intelectual que he planteado
hace algún momento. Bueno, entonces estamos ahora con la obra de Carol Pateman, El contrato sexual de 1985, una obra que, como ustedes saben, pues fue recibida de una manera muy crítica por el feminismo, ¿no? Que es una obra que me decía alguna vez un colega de filosóficas, una obra, ¿cómo me decía? Es una obra tan excéntrica que quién sabe por qué los alumnos siempre insisten en traerla a discusión, ¿no? Porque precisamente cuestiona el fondo de la política contractual. Bueno, en esta obra, en el contrato sexual, Carol Pateman pone entre paréntesis esta tensión, piensen que estamos en la década de 1980, esta tensión que había entre el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia, entre el feminismo que pedía iguales derechos para todas y el feminismo que propugnaba por espacios de socialización particulares de acuerdo a las distintas interseccionalidades de las mujeres. Pateman proponía poner entre paréntesis esta tensión para más bien hacer lo siguiente: desmontar la operación filosófica que esencializa las identidades de hombres y mujeres como consecuencia de la separación originaria de los espacios público y privado. Hace un momento, antes de empezar la sesión, volvía con este librito, con la política de Aristóteles, y eh, antes de empezar Aristóteles, antes de empezar la génesis del Estado a partir de la organización familiar, ya nos espeta en las primeras páginas de la política, pues, que en el espacio público no pueden habitar las mujeres porque su esencia es la esencia del afecto, la esencia de la naturaleza, la esencia del cuidado, mientras que la esencia de los hombres, de los varones, es la razón y la capacidad de usar el logos para producir acuerdos. Si pensamos que la política de Aristóteles es, pues, no solamente en forma, sino en contenido, nuestro modelo de pensar a la política en términos filosóficos, pues se revela esta idea de Carol Pateman de ir hacia la raíz de la esencialización de las identidades de hombres y mujeres. Pero el propósito de Pateman es más amplio. ¿Cuál es? Es someter a crítica el modelo contractual mismo con que la modernidad ha racionalizado la vida pública, ha caracterizado el orden civil como legítimo y ha fundamentado la obediencia en la obligatoriedad de un derecho que se articula por las protecciones jurídicas fundamentales que aspiran a ser universalizadas. Para Pateman, mediante la figura del contrato social, el orden civil, y fíjense la radicalidad de la crítica, el orden civil aparece como el resultado racional y prudencial de la separación del estado de naturaleza caracterizado por la incertidumbre, la imprevisibilidad, el caos y todas aquellas características con que la modernidad ha construido las identidades de las mujeres. Irracionales, inciertas, imprevisibles, caóticas, cercanas a la naturaleza, todas son esas características que hemos predicado de las mujeres y que el contrato social se esfuerza por remontar. Concretamente, Carol Pateman escribe, les decía, en la década de los 80s, la obra de John Rawls, Teoría de la Justicia, ya estaba discutiéndose en distintos espacios, también en los feminismos. De hecho, creo que la crítica feminista es la crítica que más ha hecho mella al proyecto rawlsiano y que más nos ha obligado a quienes, bueno, tenemos esta metodología como algo valioso a repensar muchas de las intuiciones de Rawls. A partir de la obra de Rawls, el contrato social incluye no solamente estos elementos de racionalización de la vida pública, sino de manera prioritaria la cuestión de la justicia distributiva, es decir, cómo constituimos esquemas racionales y de cooperación que nos permitan repartir de manera equitativa las libertades y oportunidades consideradas, como dice Rawls, como un acervo común, independientemente de las construcciones históricas y sociales de las asimetrías. Si ustedes recuerdan, en Teoría de la Justicia, Rawls menciona, así como dice que la discapacidad intelectual es el umbral de la agencia moral, de la personalidad moral de los contratantes del orden civil, menciona también de pasada que, bueno, podrían incluirse algunas cuestiones como la raza o el género para buscar mejores esquemas de distribución social. Sin embargo, para Pateman, lo que hace Rawls es excluir la posibilidad de resignificar la crítica hacia cualquier proyecto de justicia distributiva. Lo que hace Rawls es excluir la posibilidad
de resignificar la crítica que se pueda hacer desde la justicia distributiva cuando las desigualdades no tienen que ver con desigualdades económicas. Él, si ustedes recuerdan, construye a la posición social menos aventajada a partir de la cuestión del ingreso. Pero claro, Rawls nunca ve que el ingreso, pues también depende de muchas discriminaciones en distintos ámbitos. Entonces, Bateman lo que dice es que siendo todo lo importante que es la obra de Rawls para incluir de manera central el tema de la justicia distributiva, pues impide también de origen que aquí se asiente una reflexión sobre el género. Ya centrada ella en un elemento particular de las teorías de la justicia, como es el velo de la ignorancia, Bateman señala que este es un dispositivo teórico que condiciona la imparcialidad y el carácter ético universalista de la elección de los principios de la justicia y tiene una consecuencia negativa que es que todas las cuestiones relacionadas con las identidades o las asociaciones grupales, que son las que generan discriminación, no pertenecen a ese dominio o a esa teoría ideal de la justicia, sino que Rawls las restringe al dominio de las teorías no ideales de la justicia. Recuerden que en esta secuencia por etapas, que bueno, es muy extraña, ¿no? Pero creo que en ningún lugar se ha verificado esta secuencia por etapas de la operación de los principios de la justicia, pero Rawls dice que incluso después de que se logre una constitución basada en estos principios, incluso después de que se haya fijado la identidad jurídica y política de una comunidad, solamente después se podrán discutir estos asuntos que pertenecen a la periferia de la justicia, tales como el género, la raza o la discapacidad. A grandes rasgos, y bueno, voy cerrando esta tercera pregunta para abordar las dos que me quedan. Para Bateman, este contrato social de Hobbes a Rawls enmascara un paso previo, es decir, la constitución de un contrato sexual entre lo que ella denomina la fratria de los varones, que se observan a sí mismos como libres e iguales, y que constituyen a las mujeres como una comunidad de idénticas. Los hombres somos libres e iguales, las mujeres son idénticas e irracionales. Ojo, que no es lo mismo ser igual que ser idéntico, porque la igualdad nos permite tener proyectos de vida que nos distinguen de los demás, mientras que cuando caracterizamos a las mujeres como idénticas, pues las vemos como sujetos intercambiables. Algo que Rita Segato ha señalado es una de las premisas de esta violencia terrible que ocurre en enclaves como Ciudad Juárez. Tomar los cuerpos de las mujeres, de cualquiera, no importa quién sea, y mostrar lo fácil que es destruir su integridad en el espacio público. Entonces, este contractualismo caracterizó a las mujeres como cercanas al cuidado y a la afectividad y por lo tanto distantes de la universalidad que requiere el razonamiento práctico y por lo tanto las mujeres serían habitantes exclusivas del espacio privado. Yo siempre digo que lo que hace el contrato social o más bien lo que hace esta fórmula popular de este libro de autoayuda de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Exacto, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Eso el contrato social lo plantea a partir de la esencialización de los hombres como racionales, las mujeres como afectivas y de la esencialización de sus espacios de aparición, los hombres en lo público y las mujeres en el espacio privado. Para hacer esta pregunta, digo que con Bateman, la deconstrucción genealógica del espacio público no revela un ejercicio despersonalizado de racionalización del Estado y limitación del mercado, un tema que importaba, por ejemplo, a Hegel, sino más bien, esta genealogía implica o revela más bien la necesidad de la separación de lo público respecto de lo privado y la restricción de que los actores que se supone que habitan un ámbito transiten hacia el otro. Aristóteles y muchos contractualistas utilizan el verbo contaminar cuando se trata de que las mujeres transiten de lo privado a lo público, contaminan el espacio público. Algo similar ocurre cuando pensamos en
la participación política de las personas con discapacidad. Parece que ellas contaminan este espacio de racionalidad. Entonces aquí paso a mi penúltima pregunta. ¿Cuál es la relación entre el contrato sexual, este que plantea Carol Pateman, y lo que yo, siguiendo a Stacy Simplican y a otros, denomino el contrato funcional, este que excluiría a las personas con discapacidad de origen de los acuerdos políticos? ¿Por qué este esquema genealógico, es una pregunta equivalente, por qué este esquema genealógico del espacio público permite sugerir la existencia de un contrato funcional que excluye de origen a las personas con discapacidad del ámbito político como un capítulo suplementario del contrato sexual que invisibiliza a las mujeres? Aquí tomo yo dos precauciones metodológicas. Primero, que la crítica del capacitismo es relativamente reciente, a diferencia de la crítica feminista que tiene una larga data, ¿no? Yo siempre le digo a los estudiantes que a diferencia de lo que se piensa el feminismo como una moda, pues el feminismo es una crítica tan potente que se apareció al día 2 de la promulgación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el siglo XVIII. Pero la crítica al capacitismo, es decir, a la construcción de la racionalidad, la cooperación y el sentido de la justicia a partir de las funcionalidades regulares, es muy reciente y está, hay que decirlo, montada sobre la crítica feminista, pero también sobre todos los movimientos a favor o más bien en contra de la desigualdad racial. Este paradigma, el capacitismo, construye a la ciudadanía en torno a nociones de funcionalidad, de autonomía, de racionalidad y de reciprocidad que se definen a partir de las habilidades y capacidades para la movilidad, la sensorialidad, la intelección y la afectividad que expresan el promedio estadístico poblacional, y el capacitismo construye a este promedio estadístico poblacional en una fuente de normatividad, en una idea de normalidad. Aquí recupero muy rápidamente, no lo había mencionado, pero es otro de los pilares del contrato social y del contractualismo contemporáneo, la idea de la reciprocidad, ¿no? ¿Por qué renunciamos a nuestras libertades y a la capacidad de hacer justicia por propia mano? Porque hacerlo nos beneficia de la renuncia que pueden hacer otras personas y nos beneficia de la cooperación que ellas pueden dar. Pero hay una idea que tiene una orientación capacitista sobre que las personas con discapacidad demandan mucho más de lo que ellas pueden aportar, y por eso se justifica, de una manera injusta, por supuesto, su exclusión de los espacios educativos o los espacios laborales. La segunda precaución metodológica para transitar de este contrato sexual al contrato funcional tiene que ver con señalar que en relación con las personas con discapacidad también ha operado un proceso de esencialización que en el caso de ellas, si en el caso de las mujeres implicaba caracterizarlas como irracionales y como afectivas, en el caso de las personas con discapacidad, esta esencialización implica caracterizarla como infantiles, como muy cercanas a los niños y a las niñas, y como carentes de una personalidad moral. Esta personalidad moral que Rawls considera fundamental para que las personas podamos concebir planes de vida racionales, decidir libremente quiénes somos y quiénes queremos ser, pero también la personalidad moral en sentido rawlsiano implica ser capaces, que seamos capaces de participar con reciprocidad en acuerdos justos de cooperación. Esa esencialización, pues, retira a las personas con discapacidad de esta personalidad moral. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esta esencialización de las personas con discapacidad para las teorías de la justicia? Yo creo que son tres consecuencias fundamentales. Primero, la manera de entender las posiciones sociales menos aventajadas, es decir, aquellas que están obstaculizadas de expresar su personalidad moral, hacen que estas posiciones sociales menos aventajadas, en el caso de Rawls, tienen una dimensión económica o de clase. Cuando Rawls piensa en el paradigma de la posición social menos aventajada, él piensa en el obrero con poca cualificación respecto de su mano de obra, ¿no? Y ahí, para Rawls, ese es el punto más bajo de la escala social,
Y como pueden ver, pues este punto o esta posición del obrero con baja cualificación, pues está determinado por un criterio económico y de clase. Y la discapacidad, pues, se cruza no solamente por criterios económicos y de clase, sino fundamentalmente por criterios capacitistas. La segunda consecuencia es que ya no resulta plausible pensar que las cuestiones relacionadas con la estructura básica de la sociedad y que pertenecen al dominio de la teoría ideal de la justicia, como señala Rawls, estas cuestiones no tienen consecuencias para la manera en que las personas menos aventajadas por esta condición capacitista, pues experimentan desigualdades. Por supuesto que esta forma de cegarnos frente a las diferencias de capacidades o las diferencias construidas a partir de una visión capacitista, pues por supuesto que tienen consecuencias. La tercera consecuencia es que la figura del contrato social, que Carol Pateman nos dijo, se fundamenta en un contrato sexual y nosotros decimos también en un contrato funcional previos, esta figura se vuelve insuficiente para garantizar la igualdad de condiciones en la carrera por las libertades y las oportunidades, si antes no se revela y se remueve la subordinación estructural de ciertas identidades y colectivos, como las personas con discapacidad y como otras identidades y ascripciones grupales. Hace poco, no más de 6 meses, murió Charles Mills, ¿no? Charles Mills decía, este filósofo de origen haitiano, si mal no recuerdo, él hablaba de un contrato racial, ¿no? Porque también decía, así como las mujeres son excluidas de origen y las personas con discapacidad, también las personas racializadas tienen esta misma condición. Eh, Ahora bien, ¿a qué denomino yo el contrato funcional? El contrato funcional es este dispositivo teórico, creo, que permite explicar y legitimar la exclusión de las personas con discapacidad como un paso necesario para la construcción del orden civil y anterior al propio contrato social que racionaliza el poder político así constituido. Como la persona con discapacidad es anormalidad y es algo ajeno al orden social, pues constituir ese orden social implica removerla de la posibilidad de tomar decisiones. También el contrato funcional, fíjense lo terrible de esta afirmación, el contrato funcional acaba institucionalizando el capacitismo en las leyes, las políticas públicas, las dinámicas sociales que se nombran como modernas, es decir, que tienen la intención explícita de ser contrarias al autoritarismo y de expresar la autonomía y dignidad de quienes se reconocen como contratantes legítimos. Y finalmente, este contrato funcional presenta a el disminuido, el inválido o el discapacitado, que son pues denominaciones que han dominado en la historia de la humanidad para referirnos a este grupo, a este grupo con esta característica. Estas personas son el contraejemplo de la autonomía y de la agencia moral y política que se requiere para ser un contratante legítimo del contrato social. Eh, este contrato funcional visibiliza también 3 características. Primero, que la exclusión de las personas con discapacidad es estructural, es decir, no es ni casual, ni aleatoria, ni algo que es simplemente un saldo de los procesos de racionalización de la política que ellas no podrían enfrentar en igualdad de circunstancias que las personas sin discapacidad. La segunda cosa es que, así como el contrato sexual constituyó a la fratria de los varones como capaces de subordinar a la comunidad de las mujeres idénticas, también habría una fratria de las personas sin discapacidad que tendrían el derecho supremo de construir los espacios, las instituciones y los recursos de expresión y comunicación para las personas con discapacidad, porque no existirían diferencias sustantivas entre ellas. Somos las personas sin discapacidad o sin discapacidad en este momento quienes nos constituimos como una fratria que va determinando cómo las personas con discapacidad tienen que socializar si es que les dejamos si es que les dejamos un resquicio
de participación. Y finalmente está esta figura metafórica, esta figura que actualizamos a través de distintas figuras, por ejemplo, del derecho civil, la figura de hacer un contrato. ¿Qué significa hacer un contrato? Pues en términos básicos significa tener la capacidad de intercambiar un bien con otra persona a cambio de un pago, y una vez saldado esa operación, pues las dos personas se retiran del vínculo y podemos decir que ejercieron con autonomía esa capacidad de hacer un contrato. Sin embargo, esta figura metafórica de hacer un contrato, en el caso de las personas con discapacidad, pues pierde de vista que no todas las personas tienen las mismas condiciones de expresar su voluntad y de vincularse a través de actos jurídicos sancionados por el Estado, y además hay que decir que el derecho no reconoce en todos, en igualdad de condiciones, la posesión de la personalidad y la capacidad jurídica. Solamente lo menciono porque aquí tengo colegas, abogados, abogadas que saben más de capacidad jurídica que yo, pero todavía el día de hoy están en funcionamiento distintos mecanismos, incluso en contra de lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. Hay mecanismos que legalmente interrumpen la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, es decir, la capacidad de hacer contratos que expresan la voluntad de manera libre y racional. Voy entonces ya con mi última pregunta, que es, ¿cómo hacemos para asimilar esta crítica de Bateman hacia el contrato social que hace posible una crítica también hacia la exclusión de las personas con discapacidad? ¿Cómo la asimilamos a el lenguaje de los derechos? Hay que decir que no solamente yo, sino feministas tan renombradas como Estela Serret y otras han señalado que la intuición de Bateman de que la misoginia y el patriarcado vician de origen el contrato social. Esta crítica, pues, en Bateman deriva en buscar que las mujeres generen espacios de socialización propios de ellas, ¿no? Es decir, la política sería tan machista, tan misógina, tan patriarcal, que no valdría la pena reformar algo que no se podría reformar por su propia naturaleza. Como han señalado muchas críticas feministas, pues esta obra de Bateman podría derivar en un esencialismo extremo y en que sus intuiciones no sean asimilables al lenguaje de los derechos, porque ella visualiza la liberación de las mujeres no como la reforma de alguna de las ramas o campos específicos de las instituciones estatales, sino más bien como la detonación de su fundamento mismo. Por supuesto que creo que no queremos esto, no estamos pidiendo espacios específicos de socialización para las personas con discapacidad. Otra cosa es que ellas generen sus propias dinámicas, sus propios espacios, sus propios mecanismos de comunicación. Pero para nosotros, para nosotras, es muy importante poder recuperar esta crítica radical en el lenguaje de los derechos. Entonces, la pregunta final que trato de responder es ¿cómo lograr la inclusión y el reconocimiento de las personas con discapacidad si desde los modelos contractuales se las ha invisibilizado por su pretendida proximidad con el espacio privado y también se las ha caracterizado como imposibilitadas de acceder a los esquemas de racionalidad y cooperación que definen a una sociedad bien ordenada en sentido rawlsiano? Y aquí apunto 3 tareas que pues ya constituyen una agenda que es en la que estoy trabajando actualmente en un libro que espero el próximo año pueda ver la luz y someterse también a revisión. Son 3 tareas, ¿no? La primera es encontrar la manera, creo, de vincular una crítica de Bateman, una crítica como la de Bateman, con la filosofía política implícita en los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, que consideran a la discapacidad a partir del modelo social y a partir de los distintos movimientos de vida independiente como una manifestación más de la diversidad humana que no puede ser utilizada para justificar un tratamiento discriminatorio. Aquí el gran reto, y es un reto que han identificado tanto Fyodor Ledonov como Tom Shakespeare, es que la filosofía política nos ayude a pensar en la discapacidad no como algo fallido, ni como algo negativo, ni como a las personas con discapacidad en
personas infelices y ajenas a la capacidad moral por excelencia, sino pensar en la discapacidad como una manifestación de lo humano que a lo mejor nos permite ver cosas que quienes no tenemos discapacidad o no la tenemos el día de hoy, pues no podemos ver. La segunda cosa es que no se trata, creo, solamente de desalentar los actos particulares de discriminación, lo cual es muy importante, pero la tarea no puede ser solamente reaccionar frente a los delitos, a los crímenes incluso de odio, que es un tema que estoy trabajando también, si podemos hablar de crímenes de odio por discapacidad, sino que hay algo más profundo, porque por más que ataquemos la impunidad en torno a la violación de los derechos de las personas con discapacidad, si no erradicamos el paradigma del capacitismo y las consecuencias del contrato funcional en nuestros modelos de justificación, racionalización y de liberación política, pues nunca podremos lograr una igualdad previa. Y además, yo creo que es muy importante, yo sé que no es una razón fundamental, pero pensemos que al menos en México, más del 60% de las personas mayores de 60 años tienen una discapacidad. Entonces, si no hacemos un mundo más justo, pues cuando nos toque estar ahí, experimentaremos las consecuencias de este contrato funcional. Sí quiero decir que esto último que acabo de señalar no es la razón fundamental de cambiar el mundo, ¿no? Porque entonces, de nuevo, las personas con discapacidad parecerían como una especie de precaución a lo que no queremos llegar. No, es un asunto de justicia, pero también hay razones estratégicas, razones de política pública, razones jurídicas que pueden ayudar en este camino hacia la igualdad. Y finalmente, y con esto cierro, colegas, creo que desde la filosofía política es necesario reivindicar una imagen moral del mundo, una imagen moral del mundo como la pensaba Kant, donde la racionalidad, la cooperación y la reciprocidad no se identifiquen con la no se identifiquen, perdón, con la funcionalidad promedio y en consecuencia un mundo, una imagen moral del mundo donde sea posible crear las condiciones de accesibilidad para que todas las personas con y sin discapacidad puedan disponer de manera sencilla del conjunto de derechos reconocidos como fundamentales. Y aquí hago énfasis en este adjetivo, ¿no? Acceder a los derechos de manera sencilla, porque tenemos muchos casos paradigmáticos, por ejemplo, Ricardo Adair en México, que obligó a la Corte a pronunciarse sobre el tema de la capacidad jurídica, pero claro, esos litigios estratégicos llevan mucho tiempo y requieren de muchas precondiciones que esta exclusión de la que he hablado, pues podría alejar a las personas con discapacidad de este tipo de procesos de exigibilidad de derechos que requieren a veces mucho tiempo. Y bueno, pues yo lo dejaría aquí. Muchísimas gracias. Querido Mario, muchas gracias por tu exposición. Bueno, siempre escucharte nos llena de preguntas, ¿no? Y de horizontes sobre cómo reflexionar desde la filosofía política y desde otras áreas sobre el tema de la justicia. Bueno, te agradezco por la exposición tan rica en referencias, tan ágil, tan bien estructurada. Yo tengo varias cosas que subrayar, pero no quiero abusar del tiempo. Tienes al menos dos preguntas, comentarios ahí en el chat, tanto de Michelle como de Marcos David. Y les pedimos a los demás que si alguien quiere agregar algo, pues bueno, lo ponga ahí en el chat para que Mario pueda como desahogar los temas, de la forma más expedita posible. No sé, Mario, si quieres responder a lo que está en el chat. Perdón, pregunta Michelle Estefanía Rivera, pregunta, ¿el contrato funcional es una aportación de su investigación o es un concepto previo que usted amplía o explora su investigación? Eso para completar mi mapa. Sí, es un concepto que acuña de manera específica Stacy Simplican, que es una filósofa estadounidense. Luego si quieren les comparto
la referencia a su obra. Ella precisamente retoma es curioso cómo hay libros que marcan una época o marcan un horizonte de reflexión y luego desaparecen, ¿no? Me parece que pasó eso en algún momento con el contrato sexual de Carol Pateman, ¿no? Yo a veces veo con las colegas más jóvenes, los colegas que hacemos incursiones feministas, y pues ya no lo conocen, ¿no? Pero por eso a mí me sorprendió muy gratamente cuando Stacy Simplican toma esta figura del contrato sexual y la resignifica en el contrato funcional, precisamente para leer en una clave que permita poner de manifiesto el capacitismo de la filosofía política, de la teoría política, toda la historia del contractualismo, ¿no? Y probablemente yo, que he leído Leviatán y el ensayo sobre el gobierno civil de Locke, pues jamás reparé en estas caracterizaciones de las personas con discapacidad de esta manera tan atroz, tan poco acorde con su dignidad, pero que además tienen una función en estos textos que es señalar, como decía, un linde de lo humano, donde reside la mínima común humanidad que nos permite ser ciudadanos, y por eso digo que esta figura del contrato funcional, y quizá ahí sí más bien eso ya es mío, ¿no? Porque se Simplican dialoga con la tradición contractualista clásica, yo que soy más, más de los estudios sobre discapacidad, dialogo con una vertiente Foucaultiana muy interesante que nos ha permitido trasladar estos desarrollos de Foucault en relación con la normalidad y la locura hacia la posición de las personas con discapacidad. Y ahí sí yo digo que eh, lo que nos permite reconocer este contrato funcional es esta situación paradójica de las personas con discapacidad en el linde de lo humano, las necesitamos cerca para reafirmar el vínculo entre racionalidad y normalidad, pero también necesitamos lejos para para señalarnos ese horizonte o esa condición a la que todos y todas nos podríamos desplazar si perdemos esa capacidad de funcionalidad, ¿no? Es algo atroz, yo no sé ustedes, pero bueno, yo que ahora ya que paso los 40 años, cada vez me pongo a pensar más en el futuro y digo, ¿qué nos espera con una sociedad tan capacitista y además cruzada por otros ejes como la clase, la raza, la edad, ¿no? ¿Qué nos espera en términos de inclusión? Lo que dice Marcos, dice, Pérez Islas plantea el concepto de inclusión desigual, la define como formas de inclusión condicionada o incompleta. Son grupos vulnerables que son parte del orden social, pero se les incluye sin las mismas oportunidades y derechos. ¿Le parece a usted razonable que las personas con diferentes capacidades se enfrentan a una exclusión desigual según el concepto de Pérez Islas? Y también, pregunta Marcos, bueno, recupero las tres de Marcos. ¿Qué relaciones filosóficas se encuentran entre el cuerpo biológico de las personas con capacidades diferentes y el cuerpo de derechos humanos? ¿Se intersectan o caminan en líneas paralelas sin intersección alguna? Lo que explicaría la discriminación política de las personas que enfrentan capacidades diferentes. Una muy buena pregunta y eso es lo que yo he pensado muchísimo. Y otra pregunta, la final de Marcos, dice, ¿qué alternativas tenemos para enriquecer el capital cultural, según el concepto de Bourdieu, de las personas con capacidades diferentes? Nota, ¿cómo sabemos, querido doctor, sin capital cultural, la disposición para actuar y pensar, el hábitus de una persona se diluye? Son preguntas interesantísimas. Empezaría por la pregunta de en medio. Sin duda, el modelo social de la discapacidad, pues, ha sido políticamente muy exitoso, ¿no? Ha sido un gran avance, ¿no? Que ha permitido en Estados Unidos, en Europa y en México también cambiar muchas de las situaciones de subordinación, ¿no? Simplemente pensemos en políticas tan concretas como las políticas de acción afirmativa, tanto laborales como en las escuelas, en las universidades, pues son una muestra de este modelo social. Sin embargo, se ha criticado de este modelo social precisamente iba a decir reducción, no es reducción, pero sí su puesta en un segundo plano el tema de la corporalidad, qué es lo que pregunta Marcos David. Sí, los cuerpos, estos cuerpos que son diferentes, las psiques que son diferentes. Hace rato que estaba preparando la presentación,
decía cuerpos y psiques, pero luego pensé si sí que era un concepto demasiado metafísico, ¿no? Algo que sonaba mucho como alma, o si no, debería usar algo así como subjetividad más bien. Bueno, cuerpos y subjetividades. Como el modelo social quiere poner el énfasis en el entorno, pone en segundo plano los cuerpos y las subjetividades. Y lo que se ha criticado es que cada cuerpo y cada subjetividad son una forma particular de habitar el mundo, ¿no? Quizá una persona que pierde la vista, pues va a experimentar un gran dolor y una gran frustración en el proceso de adaptarse. Pero una persona que nació sin vista, pues no experimenta esto como una pérdida, lo experimenta como una condición de vida. Y entonces ahí es donde, saliéndonos del modelo social y reconociendo su valor como bandera de lucha política, tendríamos que pensar cómo hacemos, y ahí lo relaciono con la segunda pregunta, esta idea del capital cultural. ¿Qué tendríamos que hacer para cambiar nuestra percepción, tanto individual como social y política de la discapacidad como algo negativo, como algo fallido, como una, ¿cómo dice la fenomenología? Como una pérdida, ¿no? Como una amputación de la capacidad de interacción con el mundo? Pues creo que ahí tenemos que desafiar un montón de cosas cotidianamente, ¿no? Ahorita Octavio que termina la intervención y que hacía así, ¿no? Esa es pues la seña de aplauso de la lengua de señas mexicanas, ¿no? Y claro, cuando yo a veces hago así también, ¿y por qué haces así? Y bueno, ya eso implica cambiar, ¿no? También, por ejemplo, esto que pasó ahora en el 2019 con la reforma a la Ley General de Educación para incluir a la lengua de señas mexicana como un vehículo educativo fundamental, pues fue también algo importantísimo, ¿no? Hoy somos conscientes de que la lengua de señas mexicana, como todas las lenguas de señas en distintos países, tiene una complejidad tan grande, ¿no? Como cualquier otro idioma. Apunto otra cosa muy rápida. La Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad dice, así define la discapacidad como resultado de la interacción entre las deficiencias funcionales y las barreras del entorno. Ahora hay un grupo de, por ejemplo, de personas con discapacidad intelectual que quieren cambiar esa denominación de deficiencias, ¿no? Porque la misma idea de deficiencia, pues significa partir de un peldaño más abajo. Ahora hay un movimiento muy importante también de personas con alguna de las condiciones respecto autista, personas con síndrome de Down, etcétera, etcétera, que quieren ser nombradas como neurodiversas, ¿no? También quizá esa parte del debate es importante, ¿no? Aunque también hay que señalar que el problema con pensar a la discapacidad a partir de la idea de diversidad es que, pues parece que vamos diluyendo la responsabilidad del Estado para hacer cosas concretas en términos de derechos. Y finalmente lo que decía Marcos sobre la inclusión desigual. Eh, hay un diálogo muy interesante que hacen Peter Singer y ahí se me fue este filósofo que acabo de mencionar. Permítanme, ahorita lo recupero. Jeremy Waldron, no sé por qué se me fue. En el diálogo entre Peter Singer y Jeremy Waldron, ellos colocan a la persona con discapacidad intelectual severa en el límite de lo humano. Pero Peter Singer, para decir que si hay animales que tienen una mayor capacidad cognitiva que las personas con discapacidades intelectuales más severas, entonces los animales deberían tener un trato más ético. Es algo que yo he discutido mucho, por ejemplo, con un colega, con Ernesto Cabrera, ¿no? Dice Ernesto que, bueno, es una figura retórica, ¿no? En la argumentación de Singer. Pero yo le digo que en el caso de Jeremy Waldron, cuando él coloca a la persona con... Él tiene en mente a la persona con discapacidad intelectual severa, quien no puede ni siquiera comunicarse, quien no puede expresar de manera, ni siquiera con asistencia a su voluntad, la coloca como el límite de lo humano, pero para pensar cómo modificar los diseños institucionales. Lo que yo me quedo pensando es
precisamente cómo hacemos para sacar este tema de la discapacidad y la inclusión desigual, reconociendo todo lo que necesitamos hacer para que ellas puedan expresar su voluntad, su autonomía, su libertad, y también reconociendo que habrá ciertos casos extremos en que se necesite tutelar ciertos derechos. Es un tema que creo que necesitamos seguir estudiando, yo necesito seguir estudiando, ¿no? De nuevo, Michelle nos dice, la teoría del contrato sexual está siendo analógicamente usada para explicar la exclusión de las personas con discapacidad por el capacitismo. Sí, me interesa mucho la manera en que Pateman habla de este esencialismo de las identidades de hombres y mujeres en el origen de la política, ¿no? Cuando digo que la política moderna, bueno, de la política antigua, las constituye como una comunidad de idénticas frente a una fratria de iguales, pues ahí está ese elemento que me permite pensar a mí y a otros filósofos sobre esta construcción simbólica y discursiva de las posiciones sociales menos aventajadas, ¿no? ¿Qué más me dice? Mira, Mario Santiago, mi colega, dice, si la idea de Rawls o su propósito en teoría de la justicia fue retomar la racionalidad para intentar demostrar la necesidad de imaginarse en posiciones de desventaja, el velo y la ignorancia, en este sentido, creo que dio pie a proteger a todas las personas que no tienen voz en este sentido. La crítica a su modelo entonces no sonó un poco injusta. Yo creo que aquí podemos decir muchas cosas, ¿no? Yo es algo que he pensado, ¿no? Por ejemplo, de nuevo, ¿no? Si pensamos en que pues Aristóteles era hijo de su tiempo y era hijo de su cultura y bueno, dijo esas cosas atroces sobre las mujeres. Y ahora ver a Rawls con esta nueva mirada desde las posiciones de la discapacidad, hay una cosa que yo no había notado también la primera vez que leí Teoría de la Justicia y que es que cuando él dice en esta nota a pie de página que el límite de la personalidad moral es la discapacidad intelectual, lo apuntala por una serie de estudios psiquiátricos y además unos estudios psiquiátricos que han sido retomados por partidarios de la eugenesia. Entonces, es por supuesto que, digo, yo no sería partidario de decir ya no le damos a Rawls, al contrario, creo que Rawls es un gran filósofo, como lo son todos los grandes filósofos, más que por las respuestas que nos dan, por las preguntas que nos permiten plantear. Y yo creo que es posible, en un ejercicio de hermenéutica quizá un poco extraño, ir con Rawls en contra de Rawls. Creo que esta idea de la personalidad moral, esta idea del autorrespeto como una virtud política con bases sociales, son dos elementos que nos permiten repensar su teoría de la justicia para incluir y ampliar estas posiciones que él no pudo ver y que él pues situó en el ámbito de las teorías no ideales de la justicia, ¿no? Y dice Francisco Javier Vera, dice, en el marco del derecho es preocupación el generar un cuerpo legal que garantice la justicia. Pero ante una sociedad tan diversa en posibilidades, capacidades o funcionalidades, ¿qué elemento del humano como ente físico e intelectual debe considerarse para establecer un elemento común para garantizarle su identidad como sujeto del derecho? Es una pregunta fundamental. Creo que hacia allá es que yo quiero apuntar con este trabajo que estoy haciendo. ¿Dónde está lo que nos permite reconocernos como seres humanos? ¿Dónde radica la dignidad? Ahorita recordaba algo que pensé y ahora retomo. Luis González, que también forma parte de este núcleo académico, él decía que si no tendríamos que pensar en la dignidad como una dignidad sin cuerpo y en lo humano, no como asociado a una subjetividad o un cuerpo, sino él decía como esos maniquíes que luego vemos en los aparadores que son transparentes y que por dentro les ponen como varillas, que si no tendríamos que pensar en lo humano como un haz de derechos que por distintas condiciones de la vida se puede perder uno, perder otro, pero
pues que esa posibilidad de reunir derechos independientemente del cuerpo que habitemos o de la subjetividad que expresemos. Ya ahí estoy siendo de nuevo dualista, ¿no? La metafísica se nos cuela siempre, pero independientemente de los cuerpos o las subjetividades que nos pensáramos como haces de derechos. Creo que eso tiene una ventaja en que permite pensar en la justicia como un vocabulario común, pero tiene una desventaja, y repito, que es la experiencia del cuerpo. Creo que la experiencia del cuerpo, la experiencia de la subjetividad, son experiencias que, bueno, la filosofía ha despreciado, ¿no? Ya Platón decía que el filósofo es el que se prepara para, como decía, los filósofos tienen el color de los muertos, ¿no? Y para los filósofos, morir es casi casi una alegría porque ya se van a desprender del cuerpo que es motivo de tanta irracionalidad. Creo que ese es nuestro reto precisamente, repensar las coordenadas de lo humano a partir de las evidencias que nos han dado los movimientos sociales, incluido el de las personas con discapacidad, y encontrar también de nuevo una figura rawlsiana, este punto de equilibrio reflexivo entre los principios abstractos de la justicia y las intuiciones éticas que cada uno de nosotros, de nosotras, vamos formulando desde posiciones sociales individuales, ¿no? Por supuesto que las mujeres que viven una situación de violencia exacerbada, pues pueden hablar públicamente de estas experiencias de violencia. Las personas con discapacidad pueden hablar de esta sensación de estar en un mundo que no las ve ni las oye y así. Creo que tendríamos que integrar en este equilibrio reflexivo estas aportaciones desde los movimientos sociales. Pues creo que eso sería todo, querido Octavio. Sí, querido Mario, pues muchísimas gracias por tu exposición, muchísimas gracias a todas y a todos por sus preguntas. Creo que nos quedamos ahora con una reflexión pues muy, muy rica sobre el tema de la igualdad y sobre el tema de la exclusión, o como esas dos dimensiones de los derechos humanos. Tenemos reflexiones sobre el cuerpo, reflexiones, bueno, como este marco metodológico del feminismo, que creo que eso fue muy rico, esta exposición, ¿no? Como tomar el marco de Carol Pateman como un marco que pues, pudiera ser exportable o asimilable, creo que sería una mejor palabra, a diferentes realidades de exclusión y a diferentes formas de construir la igualdad. Y bueno, yo la verdad que me seguiría aquí discutiendo contigo y con las colegas, con los colegas. Creo que hay mucho que decir todavía, pero bueno, para darle como fluidez a esto, pues vamos a dar por terminado. Quizá yo la única anotación que haría es que por lo pronto, entre las primeras dos exposiciones eh, que hemos tenido en este seminario, hemos estado discutiendo como alrededor de la igualdad, tanto en la dimensión de la dignidad y de los derechos humanos, pero también se nos ha ido imponiendo la dimensión de la igualdad, pues como más en sentido democrático, ¿no? De la ciudadanía, y pues que ahí tenemos como dos dimensiones de igualdad que están dialogando, que están discutiendo, que están intentando armonizarse, y bueno, veremos en las siguientes sesiones si estos temas continúan o si no, pues simplemente como para anotarlos ahí. Y bueno, pues eso, muchas gracias a todas, a todos, todoas. Nos vemos el día 22 de septiembre a la misma hora en el mismo canal, con la exposición de nuestra colega Ana Laura Medina Conde. A ver, acá tengo el título, perdón. Análisis de los derechos humanos en México, agua, seguridad social, vivienda y vida. Entonces, bueno, seguiremos un poco alrededor del tema de la igualdad. Pues, si no hay nada más, nos despedimos y reitero el agradecimiento a todas, todos. Muchas gracias y buena tarde. Hasta pronto. Gracias, Octavio. Gracias a las colegas, los colegas y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy.